nombre es Carolina Silva Vázquez, soy licenciada en Educación Primaria. Laboro en la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. El proyecto que me toca compartirles se titula Actividades lúdicas para desarrollar el pensamiento lógico-matemático en alumnos de sexto grado de educación primaria, teniendo como asesora a la profesora Rosaura González Rubalcaba. Planteamiento de la problemática. Todas las materias escolares deben contribuir al desarrollo de la inteligencia, los sentimientos y la personalidad, pero corresponde a las matemáticas un lugar destacado en la formación de la inteligencia. Así, se hace necesario que se conciban las matemáticas como una asignatura que posibilita la capacidad de formular conjeturas racionales y de asumir retos basados en el descubrimiento y situaciones didácticas que les permitan relacionar los contenidos como herramientas enfocadas a ser utilizadas en la vida. Tomado de Cardoso, 2008. Sin embargo, se ha podido notar que muchos alumnos sienten rechazo hacia las matemáticas por sentirlas muy difíciles o aburridas, dependiendo en gran parte del maestro, del procedimiento de enseñanza o simplemente porque se les dificulta. Otros desarrollan sus competencias matemáticas aplicándolas a su vida diaria. En base a esas necesidades educativas, la falta de comprensión, el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, se ha seleccionado este tema para poder darle atención y desarrollar en los alumnos de sexto grado de educación primaria las competencias matemáticas apoyándose en las actividades lúdicas. Justificación. El aprendizaje de las matemáticas es fundamental en el aprendizaje de la educación primaria, pues es la base de la escolaridad obligatoria. Se presenta como una dificultad en los alumnos, pues a muchos no les agrada o simplemente lo ven muy complicado de resolver. Quizá porque los procedimientos que se usan o porque de verdad no les gusta la asignatura. Además de que sus resultados de evaluación salen bajos por no comprender instrucciones o por no saber cómo resolver los ejercicios matemáticos. Este tema lo elegí con el propósito de que los participantes tengan un acercamiento agradable y placentero a diversos contenidos y formas de pensar propias de las matemáticas. Los juegos bien elegidos permiten construir o reafirmar, promover valores, desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes positivas. Objetivos. Que el 90% del grupo de sexto grado logre desarrollar el pensamiento lógico-matemático y lo aplique a su vida cotidiana, así como que también el 100% de los alumnos adquiera el gusto por la resolución de los desafíos matemáticos. Requisitos. El director de la escuela apruebe el proyecto y las actividades del grupo. El director de proyecto, en este caso la maestra del grupo, diseña el proyecto a desarrollar. La maestra del grado facilita y motive a los alumnos a participar. Los padres de familia sean partícipes en las actividades para contrarrestar las dificultades de los alumnos y desarrollen el pensamiento lógico-matemático. Que los alumnos participen activamente y desarrollen el pensamiento lógico-matemático. Restricciones. Que los alumnos se muestren apáticos al participar en las actividades planeadas. Que la conexión a internet por Wi-Fi sea baja y no se puedan conectar los alumnos y el docente. La falta de recursos materiales para la realización de diversas actividades impresas, o que las autoridades escolares cierren prematuramente el proyecto. Responsabilidades. Podemos mencionar a diversas personas como el director de la escuela,
que es el encargado de apoyar el trabajo docente, así como las necesidades materiales y físicas del aula. La maestra de grupo, en este caso director del proyecto, es la responsable de diseñar las actividades y aplicarlas al aula, así como vigilar que se alcancen los objetivos. Los docentes son los encargados de apoyar que se realicen las actividades planeadas en coordinación con la maestra de grupo. Los alumnos son los receptores y encargados de realizar las actividades planeadas para cumplir con los objetivos del proyecto y mejorar su aprendizaje. Los padres de familia, responsables de apoyar a sus hijos en el desarrollo y cumplimiento de las tareas, así como de los materiales que se soliciten. Estar informados y pendientes del aprendizaje de los menores. Roles. En este caso tenemos al director de la escuela. Es el patrocinador del proyecto, quien tiene la autoridad más alta del plantel y es quien autoriza el acta de constitución del proyecto. Así también es la persona responsable de vigilar que se cumpla con la planeación del proyecto. La maestra de grupo es la responsable directa para desarrollar el proyecto. Es el director del proyecto y es de quien depende el éxito del mismo. Alcance. El alcance del proyecto, aplicado a los alumnos del sexto grado de educación primaria de la Escuela Luis Donaldo Colosio de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, y el impacto será a nivel de aula. O sea, los niños presentan dificultades en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático y con las actividades planeadas se pretende lograr un nivel alto de agrado dentro de la institución escolar y mejorar los resultados en la asignatura de matemáticas. Interesados. Tenemos en primer lugar al director de la escuela, que es el patrocinador, el encargado de apoyar el trabajo docente, así como las necesidades materiales y físicas del aula. En las expectativas, apoyar y aprobar el acta de constitución del proyecto, influencia del proyecto, vigilar que se cumplan con todas las exigencias del proyecto. Específicamente participa en la planificación del proyecto. Maestra de grupo. La maestra de grupo viene siendo el director del proyecto, quien es el responsable de diseñar las actividades y aplicarlas en el aula, así como vigilar que se alcancen los objetivos. Entre las expectativas, elaborar la planeación del proyecto y el acta constitutiva. Participa específicamente en la planeación de las actividades a desarrollar, el cronograma y la estructura de desglose de trabajo, específicamente en la fase de constitución de proyecto y planificación de actividades. Los docentes. Los docentes son los responsables de apoyar las actividades que los alumnos realizarán, así como lograr que se cumplan los ejercicios a través del trabajo colaborativo y vigilar que se desarrollen las actividades coordinadas con los maestros de grupo. Participar en el desarrollo de actividades, específicamente en la fase de desarrollo del proyecto. Los alumnos. Los alumnos son los receptores y encargados de realizar las actividades planeadas para cumplir con los objetivos del proyecto y mejorar su aprendizaje. Cumplir con las actividades diseñadas y lograr los objetivos que se caracterizan por el desarrollo del pensamiento del proyecto. Participación en el desarrollo, específicamente en esa fase, desarrollo del proyecto. Los padres de familia. En ese caso, son los responsables de apoyar a sus hijos en el desarrollo y cumplimiento de las tareas, así como los materiales que se solicitan. Estar informados y pendientes del aprendizaje de los menores. Apoyar a sus hijos en el desarrollo de las actividades y que se cumplan con los materiales y la atención a los menores. Apoyar a los docentes y participan específicamente en la fase de desarrollo del proyecto.
diccionario de estructura de desglose de trabajo. En este caso, el proyecto titulado Actividades lúdicas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en alumnos de educación primaria son aplicación de ejercicios matemáticos impresos y en línea para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. En la primera fase tenemos el diagnóstico, que es el proceso para saber los conocimientos previos de los alumnos del sexto grado. Abarca la elaboración de la prueba diagnóstica, que es una evaluación escrita contemplando los ejes, sentido numérico, pensamiento algebraico, forma, espacio y medida, manejo de la información. Entre los ejercicios de diagnóstico incluyen los distintos ejes temáticos, a través de actividades de evaluación escrita, resolución de problemas, trazo de figuras geométricas, completar tablas y gráficas, así como resolver la prueba por los alumnos a través de una prueba de diagnóstico. En el siguiente aspecto, se califican las pruebas diagnósticas a través de la comparación de resultados e identificación de dificultades. Se analizan los resultados, se retroalimentan las actividades matemáticas para enriquecer conocimientos. Posteriormente, se hace un registro de datos a través de un registro de resultados de evaluación en tablas comparativas para valorar el porcentaje de aprovechamiento. En la segunda fase, que es el desarrollo de actividades, se desarrollan los ejercicios matemáticos, los objetivos planeados sobre el pensamiento lógico matemático, la resolución de ejercicios impresos, el desarrollo de actividades como sopas de letras, bastas numéricos, figuras con operaciones básicas para colorear, memoramas con cuerpos geométricos y características y otros. Juegos didácticos en línea, a través de resolución de actividades lúdicas en línea, juegos donde los alumnos podrán trabajar de manera individual o colaborativa. El trabajo colaborativo, resolución de actividades por pares o de manera grupal o en línea. Desarrollo de juegos de competencia por equipos, ejemplos, los rallies matemáticos. Resolución de actividades y problemas matemáticos para fomentar el desarrollo del pensamiento lógico matemático y la colaboración. Resultados y cierre. Esta viene siendo la tercera fase, en la cual se analiza la participación y la conclusión del proyecto. A través del avance en las actividades, se realiza un registro de asistencia y participación de los alumnos, un registro de resultados a través de la comparación del desarrollo de las actividades en los diferentes ejes temáticos en base al registro de resultados. También se hace un compendio de ejercicios. Puede ser de manera individual, a través de la impresión de actividades en línea, para tener una diversidad de tareas realizadas de manera individual. Por último está la evaluación final, que es la realización de una prueba escrita para conocer los avances y logros de los alumnos. Se elabora la prueba, se diseña a través de los temas vistos para medir avances, la aplicación de la prueba a los alumnos, la resolución de la prueba por parte de los alumnos para demostrar los conocimientos aprendidos, el registro de resultados a través de las pruebas en una lista grupal y la comparación de resultados inicial y final, que es una comparación de resultados de los alumnos entre la prueba diagnóstica y la prueba final para medir avances y hacer una comparación de datos. Cronograma del proyecto. Durante la realización de las actividades se programan de diversas maneras. Primero, elaborar la prueba diagnóstica de matemáticas, que es un diseño de ejercicios matemáticos para la prueba en la semana 1. Posteriormente se aplica la prueba a los alumnos, se resuelve, se obtienen resultados, se califica la prueba, eso en la semana 1. Se registran los resultados, se analizan y se retroalimentan en la semana 2, haciendo una comparación de resultados.
Posteriormente, se detectan las deficiencias en los diferentes ejes temáticos y se le da atención a las mismas en la semana 3. Se informa a los padres de familia los resultados. Se seleccionan las páginas en internet sobre los ejercicios educativos matemáticos. Se hace un listado de páginas de internet de libros vivos. Posteriormente, se registran las páginas en las tabletas electrónicas de los alumnos con acceso a diferentes páginas de internet. Los trabajos se realizan por pares o grupales. Eso viene siendo en la semana 4. Se trabaja colaborativamente en actividades en línea. Se da la participación entre compañeros. Se seleccionan las actividades lúdicas o juegos matemáticos. En la semana 5. Posteriormente, los juegos didácticos con operaciones básicas son de manera impresa a través de sopas de números, dibujos para colorear, con multiplicaciones